No está dejando grabar. Ah, ya, ahora sí. Santiago, ¿tú por qué estás entrando con una cuenta no institucional? Santiago Castellanos, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Por qué estás entrando con otra cuenta? ¿Tienes problema con tu Uy, correo? no, profe, yo estaba desde mi correo. No sé qué habrá pasado. Espérame, salgo y me vuelvo a meter a ver. No, 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 si quieres deja por hoy así, pero Ah, bueno. más revisa, sí, para que no nos enredemos No, ahorita porque entrando y saliendo pues, que... yo me uní desde, pues sí, desde el correo. No sé. No, ok. Sí, porque es que me pidió como todo, me pidió autorización para que entraras y eso solo pasa cuando entran con correos externos. Entonces, pues revisa eso, pues, o sea, no es que sea grave, pero pues igual, me gusta que como que todo fluya lo Bueno, mejor profe. posible. Gracias, Santiago. Listo. Voy a empezar con el llamado a asistencia, que creo que están por fin todos, para confirmar. Aponte Uribe, Presente. Beltrán Tiguaque, Presente. Bernal Moreno, Aquí, profe. Burgos Betancourt, Presente, profe. Castellanos Castro está, no hay necesidad de que respondas otra vez. Chávez Benavides, Aquí, profe. Escalante Salcedo, Presente, profe. Espitia Velázquez, Espitia, que están en el chat. ¿Así estás, Espitia? Ah, sí, ya te vi. Listo, listo, listo. Es que no estaba mirando el chat porque estoy mirando es el archivo de Excel. Gómez Caviedes, Presente. Jiménez León, Presente, profe. Marín Quiroga, Presente, profe. Molina Molina, Presente, profe. Monroy Cristancho, Presente. Moya Patiño, Presente. Orduña Jiménez, Presente, profe. Ortega Romero, Presente, profe. Pineda Muñoz, Presente, profe. Posada Galvis, Presente, profe. Rivera Bustos, perdón, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente. Salazar Rodríguez, Presente, profe. Yule Pardo Presente. y Zamora Heredia. Presente, profe. Listo, pues voy a activar la cámara. Como siempre me cuentan cómo ven, cómo escuchan. Ustedes saben que yo trato de cuadrarlo lo mejor posible. Listo, pues. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bien, por favor escriban lo que está en el tablero. Me dicen si lo pueden ver correctamente.
y vamos a iniciar con nuestra discusión de hoy. Mientras van escribiendo, voy tratando como de contextualizar, o mejor dicho, ustedes me ayudan a contextualizar por si acaso estoy diciendo algo que no es. La semana pasada nosotros discutíamos sobre el concepto de antiderivada de una función. Y cuando hablábamos de antiderivada de una función, hacíamos referencia a un proceso que nos devuelve con respecto a la derivación. Es decir, si yo quiero encontrar una antiderivada de una función, lo que nosotros tratábamos de hacer era mirar cuál función al derivarla nos producía la función que nos estaban pidiendo. Y sobre esa idea describimos y descubrimos algunas reglas. Por ejemplo, nosotros ya sabemos cómo encontrar antiderivadas de funciones potencia. De la función x, de la función x al cuadrado, de la función x a la 3. Esto también nos llevó a encontrar antiderivadas de ciertos radicales, de ciertas funciones racionales, como 1 sobre x a la 2, 1 sobre x a la 3, y ese tipo de cosas. Y creo que en eso fue lo que quedamos, o hablamos de alguna otra cosa. Es que en este momento no recuerdo y tendría que mirar el video para estar completamente seguro. Pero solo hemos hablado de una regla de antiderivación, ¿cierto? ¿O hablamos de otras reglas? Solo de una, profe. Bien. Listo, pues. Bien. Entonces, digamos que tenemos ya una colección bastante amplia de funciones de las cuales podemos conocer las antiderivadas. X, x al cuadrado, x al cubo, raíz de x, 1 sobre x al cuadrado. La de 1 sobre x la discutimos. ¿Discutimos la antiderivada de 1 sobre x? Sí, profe. Logaritmo natural. Y también hablamos de unas trigonométricas. ¿Cierto? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, este proceso de antiderivación es el proceso central para describir el proceso de integración. Prácticamente, y en esto pues puede haber como alguna especie de polémica o de discusión, prácticamente integrar va a terminar siendo lo mismo que antiderivar, excepto por cierto detalle que precisamente quiero llamar, o sobre el cual quiero llamar la atención a partir de la pregunta que estoy planteando aquí. Y entonces vamos a pensar cuidadosamente en esa pregunta. A mí me gusta mucho iniciar mis clases como con preguntas que nos pongan a pensar para tratar de ubicarnos sobre los conceptos que se van a exponer. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántas antiderivadas podrá tener una función? Es decir, si yo tengo una función específica, ¿cuántas antiderivadas podría haber? Dense cuenta que en la sesión pasada, siempre que yo hablaba de antiderivadas, lo hablaba o decía que esa era una antiderivada. Siempre utilicé el artículo una. Eso siempre me abrió la posibilidad de que podrían haber más antiderivadas. Y entonces la pregunta que estoy haciendo acá, pues tiene todo el sentido. Porque podría ser, a no ser que establezcamos lo contrario, podría ser que una función tuviera varias antiderivadas. Y para tratar de ilustrar esa idea, quiero que nos centremos, por ejemplo, en esta función. En la función f de x igual a x.
Y entonces yo quisiera que ustedes me dijeran, bueno, primero que todo, ¿si recuerdan cuál era una antiderivada de esta función? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Y yo creo que sobre eso ya no puede haber ninguna discusión, ni se les puede olvidar de aquí en adelante, de aquí para toda la vida, porque integrales van a estar haciendo por lo menos otros 2 semestres aparte de esto. Entonces, esto digamos que es más o menos claro. Ahora, yo les pregunto, ¿se les ocurre alguna otra antiderivada para esta misma función? Sí, señor. Dime cuál. X al cuadrado sobre 2 más 1. X al cuadrado sobre 2 más 1. ¿Están todos de acuerdo con lo que afirmó? ¿Quién dijo eso? Perdón, Brian. Sí, señor. Listo, pues. ¿Están todos de acuerdo con lo que afirmó Brian? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, escribámoslo. X al cuadrado sobre 2 más 1 es otra antiderivada de la función X. Porque claramente, si yo derivo esta función, vuelve y me da X. No olviden, para las personas que tal vez no sea claro, que cuando yo derivo esto, pues la derivada de X al cuadrado sobre 2 es X, más la derivada de 1, pero la derivada de 1 o de cualquier constante es igual a 0. De hecho, esto que acabo de decir tiene mucha fuerza, porque estoy diciendo que si aquí en vez de 1 estuviera cualquier otra constante, yo podría obtener al derivar exactamente igual a X. Es decir, que en general, esta función X al cuadrado sobre 2 más cualquier constante, y aquí yo utilizo C para representar cualquier constante, siempre va a ser una antiderivada de esa función. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O para Señor. Sí, alguien señor. esto es problemático? Bien, precisamente esta idea es la idea que abre la puerta a un concepto nuevo, que es el concepto de integral, porque el concepto de integral pretende agrupar todas las posibles antiderivadas que pueda tener una función. Y si ustedes miran cuidadosamente, si yo en vez de x hubiera escogido cualquier otra función, la misma idea aplicaría. Es decir, si yo quiero encontrar todas las antiderivadas de esa función, pues simplemente escoger la antiderivada que ya revisamos y Profe, sumarle cualquier constante. perdón. Entonces, dime, Es que ya, en el caso de que sea x elevado a la 2 sobre 2, pero el número que se le suma es negativo, igual, sería ¿no? sí, igual, ¿cierto? También, por eso dije más cualquier constante. Y cuando hablo de constante, hablo de números positivos, de números negativos, de Ah, ok, números fraccionarios, de cualquier tipo de número real. ok, gracias. ¿Listo? Por eso no hay necesidad de ponerle un signo acá. Porque cuando yo digo cualquier constante, esa constante podría ser negativa y este más se convertiría en un menos. Yo creo que esa es una idea aritmética más o menos racional. ¿Sí me siguen hasta acá todos? ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta aquí? Sí, Sí, profe. señor. Listo, entonces permítanme escribir esa definición de manera detallada, porque aquí aparecen unos aspectos denotacionales que son fundamentales para lo que vamos a desarrollar después. Definición. O mejor así.
Esto que acabo de decir engloba a grandes rasgos la discusión que acabamos de mencionar. Este concepto de integral indefinida, y hago ese énfasis por el momento, porque vamos a ver que hay otros tipos de integrales, por lo menos otro, pero en el caso de la integral indefinida de cualquier función, esa integral corresponde a cualquier antiderivada de la función más una constante. Entonces, yo represento esa constante por medio del símbolo C. Quiero llamar particularmente la atención sobre la notación que se utiliza para el símbolo de la integral indefinida. Este símbolo de acá, con el cual ustedes se van a familiarizar de aquí hasta por toda la vida, diría yo, este es el símbolo de integral clásico, es una S como alargada. Aquí va la función que uno quiere integrar. Y este simbolito de acá, que yo les pido que no lo vayan a despreciar, es un símbolo que me indica cuál es la variable que corresponde a la función. Esto tiene mucha importancia cuando en una expresión aparezcan muchas letras. Esta expresión de acá me indica cuál es la variable con respecto a la cual estamos considerando la integral de la función. Entonces uno pone dx para indicar que esta es la integral con respecto a la variable x. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que la integral de una función con respecto a x es simplemente la antiderivada de la función más un símbolo de constante arbitraria. Esto lo utilizo como un símbolo de constante. Y a partir de este momento, cuando yo hable de integral indefinida, ustedes no pueden obviar este símbolo de constante. Es causal de que un ejercicio sea evaluado como incorrecto en un parcial o en una tarea si a la hora de calcular una integral indefinida se les olvida poner la constante de integración. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Pues continúo. Puedo borrar. ¿Alguien se pone a que borre? Nadie se pone. Por ejemplo, y aquí empieza este nuevo juego. La integral de x al cuadrado con respecto a x es igual, nosotros ya conocemos la antiderivada o una antiderivada de esa función, x a la 3 sobre 3 más una constante. Esta expresión de acá, pues es simplemente la antiderivada que discutíamos en nuestra reunión anterior y pues ahora aparece la constante de integración. Cuando uno lo mira cuidadosamente, pues uno dice, pues va, o sea, en el fondo integrar es lo mismo que antiderivar. Y claramente sí, pero esta constante, que parece un símbolo que uno pone por capricho, tiene un profundo significado para darle sentido a este concepto de integral. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo no olvidar la constante. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la integral de la función raíz cuarta de x con respecto a x? ¿Quién me ayuda ahí? Profe, se puede cambiar la raíz por x a la 1/4, ¿no? Como Tocaría, para ¿no? Para poder más fácil. antiderivar y poder aplicar la única regla que tenemos, nos toca
convertirla en potencia. Entonces, pues para calcular la integral, pues la idea es convertir este x, este raíz cuarta de x, en x a la 1/4. ¿Cuál sería la integral de esta expresión? O de esta función. Sería 4 puntos por x a la 5/4 más c. ¿Qué opinan los demás con respecto a lo que aportó el compañero? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, a mí me dio igual. Sí, ¿Sí nos señor. estamos haciendo entender? Sí, señor. Listo, pues. Profe, qué pena, la raíz está, ¿a qué número? ¿Eso es un Cuarto. qué? Es una ¿4? raíz cuarta. Vale, gracias. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Cierren el micrófono, por favor. Y entonces aquí empiezan a aparecer un listado de integrales inmediatas teniendo en cuenta la discusión sobre antiderivadas que tuvimos la clase anterior. Entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es la integral de coseno de x con respecto a x? Seno de x, ¿no? ¿Seno de x? Seno de x más c. Gracias. Ah, sí, cierto, más c, perdón. Hasta que se me acostumbren. A ustedes les va a parecer que esto es una ridiculez durante algún tiempo, pero cuando empecemos a discutir aplicaciones, el rol de esa constante es fundamental. E igualmente, cuando lleguen a cursos posteriores, por ejemplo, análisis vectorial, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, esta constante es esencial y entonces ustedes no pueden perder de vista la constante de integración. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Esta integral. Euler a la X Euler más C. Euler a la x más c. Dime otra vez. Euler a la x más c, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Bien hasta acá? ¿Claros hasta Sí, ahí? profe. Sí, señor. Listo, pues. Ahora, digamos que nuestra discusión sobre antiderivadas de la sesión anterior se quedó en un nivel muy básico. Es decir, nosotros establecimos antiderivadas de ciertas funciones muy específicas, establecimos algunas reglas para antiderivarlas, pero digamos que no fuimos más allá con respecto a el manejo de funciones más grandes. En este sentido, empieza a verse la necesidad de establecer reglas que me permitan calcular integrales y que me permitan hacer operativo ese esquema de cálculo de integrales. Y fundamentalmente hay dos reglas básicas para el cálculo de integrales indefinidas, que es lo que se conoce como las reglas de linealidad de la integración. Entonces, vamos a hablar de reglas o propiedades de linealidad. Y vamos a ver que son propiedades, digamos que relativamente evidentes con respecto a el cálculo de integrales. Voy a escribirlos, o voy a escribirlas de manera simbólica y ya voy a entrar a describir cuál es la idea que se esconde detrás de eso.
Por favor, escríbanlas. Mucho cuidado con la simbología, mucho cuidado con la manera de denotar las cosas. Por favor, escriban las propiedades y ya entro a desarrollar lo que ellas quieren decir. Estas propiedades de linealidad nos ofrecen la oportunidad de calcular integrales indefinidas para expresiones o para funciones que sean sumas de otras dos funciones. Esa es la primera regla de linealidad. Y lo que me dice a grandes rasgos es algo bastante simple. Lo que me dice a grandes rasgos es que si yo tengo una suma y yo quiero calcular la integral de esa integral yo la puedo calcular integrando cada uno de los términos de la correspondiente suma. Dicho de una manera más informal, lo que me está diciendo es que la integral de una suma es la suma de las correspondientes integrales, lo cual es una propiedad de linealidad muy similar a la propiedad de linealidad de las derivadas. Cuando ustedes derivan una suma, ustedes simplemente hacen la suma de las correspondientes derivadas. Esa es la primera propiedad de linealidad. Y la segunda propiedad, y ya procederé a ejemplificar, la segunda propiedad me dice que si yo tengo una función multiplicada por una constante, esta acá representa una constante específica, esa integral se puede calcular sacando la constante y calculando la integral de la función sin la constante. Es decir, si yo quiero integrar una constante multiplicada por una función, dejo la constante quieta e integro exclusivamente la función que a mí me dieron. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me voy a entender hasta ahí? Sí, profe. Voy a proceder a ejemplificar. Entonces voy a borrar y continúo. Ejemplo. Supongamos que a mí me piden calcular esta integral. La integral de x al cuadrado más, pongamos, la integral de 1 sobre x. Dense cuenta que la función que se quiere integrar es una suma entre otras dos funciones. ¿Qué es lo que me dice la regla de linealidad? La regla de linealidad me dice que yo puedo separar esta integral en dos integrales y luego sumarlas. Y entonces me queda la integral de x al cuadrado de x más la integral de 1 sobre x con respecto a x. Y entonces, a la hora de integrar, pues integro cada una por separado. La integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Y al final, sin que se me olvide, la correspondiente constante de integración. Y entonces, esta sería la integral de esta función que estoy mostrando ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, Dime. ¿por qué da x a la 3 sobre 3?
Me perdí ahí. Dime. Me perdí ahí donde dice x al cubo sobre 3. ¿No habíamos visto la vez pasada cómo era la integral de x al cuadrado? La antiderivada de x al cuadrado. ¿Sí lo vimos la vez pasada? Sí, señor. Sí, profe, sí se vio. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se antideriva x a la 2? ¿Qué se hace? Se suma uno al exponente y Sí, ya me el acordé, profe, qué denominador pena. es lo mismo. Nosotros ya habíamos hablado de estas antiderivadas, ¿no? Sí, sí, Nosotros ya señor, no habíamos me acordaba. hablado de cómo antiderivar potencias. Es decir, es bastante claro, y esta es la parte interesante de esta propiedad, que es una propiedad que se puede aplicar siempre y cuando sepamos cuál es la integral de cada una de estas. Entonces, para saber integrar la suma, yo necesito conocer la integral de x al cuadrado, la cual nosotros ya conocemos, y conocer la integral de 1 sobre x, la cual también conocemos. Eso lo discutimos en la clase anterior. ¿Sí lo recuerdan? Señor, qué pena. No, no, tranquilo, puedes preguntar lo que consideres. Pero es importante que a medida que se vaya generando algún conocimiento, no lo olviden. Este es un curso estructurado de tal forma que todo lo que se ve en una clase requiere la clase anterior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces traten de no perder de vista lo que ya se ha discutido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Profe, Entonces, aquí se ve en juego la primera propiedad de la linealidad de la integración. Voy a mirar la segunda para que ustedes se aclaren con respecto a ello. Ejemplo 2, llamémoslo. Supongamos que a mí me piden calcular la integral de 4 veces, pongamos 3 veces raíz de x. Esta es la función. 3 por raíz de x. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Lo que me dice la propiedad de linealidad es que como yo tengo una constante multiplicando a raíz de x, yo puedo sacar la constante y quedarme integrando raíz de x. Pero la integral de raíz de x, nosotros ya no la sabemos. La integral de raíz de x es ¿cuál? ¿Cuál es una antiderivada de raíz de x? X a la 1/2. No. X a la 1/2 es una forma medios. de escribir raíz de x. 2x a la 1/2 más c. ¿Otra vez? 2x a la 1/2. No. 2 tercios X a la 3 medios sobre 2x elevado a la 3 2 tercios de x a la medios. 3 medios. La clase pasada, ¿todos estaban despiertos? ¿O alguien se me durmió? Porque nosotros hablamos de esta integral la vez pasada, ¿no? O mejor dicho, de esta 2 antiderivada. tercios de x a la Sí, 3 profe. medios. X a la 2 dividido en 2. Esta integral o la antiderivada de esto es 2 tercios de De x x a la 3 medios. a la 3 medios. Eso lo vimos la sesión pasada, ¿cierto que sí? Más c. sí, señor. Más c. Ahora, que se puede simplificar, se puede simplificar. Porque este 3 se va con este 3. Esto sí ya es netamente manipulación algebraica, que no exijo, pero que sí recomiendo. Y esto me puede quedar simplificado 2x a la 3 medios más c. Pero lo que es fundamental para mí no es este pedazo. Lo que es fundamental para mí es este pedazo. Porque aquí se hace claro que saco la constante e integro la función que me queda sin la constante. Y entonces yo puedo integrar ahora esta expresión.
¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Vamos a ver qué tan claro estoy. ¿Listo? Vamos con un ejercicio sencillito. Ustedes tienen problema en escribir simbología matemática en el chat. ¿Tendrán problema con eso? Porque quisiera que trabajaran ese ejercicio y en el chat me escribieran la respuesta. Es decir, que desarrollen el procedimiento para ver si es claro y que me den la respuesta en el chat. Entonces, por favor, traten de darse maña para en el chat escribirme la respuesta a esto. ¿Listo? Trabajen en una hojita y me dan la respuesta en el chat. Y yo estoy pendiente del chat para ver cuál es el resultado. ¿Me ibas a decir algo, David? Profe, ¿me podría dictar la integral? Es que no la alcanzo a ver. Listo, es 1, la integral de 1 sobre x al cubo más la raíz cúbica de x con respecto a x. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Yo estoy pendiente aquí del chat. Por favor, ahí voy mirando. Bueno, sí, vale, sí, claro. Claro, claro, sí. Estoy viendo respuestas. No estoy seguro de tu respuesta, David. No estoy seguro de tu respuesta. Déjame mirar.
estoy más de acuerdo con la de Laura, pero pues hagámosla. Esto es igual a la integral de 1 sobre x a la 3 de x más la integral de la raíz cúbica de x. Aquí me quedé sin espacio, pero pues bueno, yo creo que para todos es claro qué dice acá. Raíz cúbica de x con respecto a x. Y entonces, voy con esta integral. 1 sobre x al cubo es x a la menos 2. Ahora sí estoy de acuerdo con la de, perdón, x a la menos 3. Y si yo tengo x a la menos 3, le sumo 1, tanto arriba como en el denominador, y me queda x a la menos 2 sobre 2. Más la integral de la raíz cúbica de x, que eso es x a la 1/3, que eso es, o sea, x a la 1/3 raíz cúbica de x, y la integral de eso es 3/4 de x a la 4/3. Profe, en la primera derivada es sobre menos 2. Gracias, sobre menos 2. Sobre menos 2. Que si la simplifico, pero nuevamente eso queda a su discreción, si la simplifico, me queda menos 1 sobre 2, x al cuadrado, más 3/4 de x a la 4/3, más c. ¿Sí o no? ¿Qué Sí, profe. opinan los demás? Sí, señor, Sí, profe, lo profe. había copiado mal. ¿Clarito, clarito? Sí, señor. Yo creo, y con esto ya casi voy a cerrar por la sesión de hoy, y les dejo un ejercicio para que lo piensen. No es tarea ese ejercicio, simplemente para que lo piensen y lo discutimos de aquí a la próxima clase. Pero antes de ese ejercicio, quiero mostrar un ejemplo que describe toda la fuerza de estas reglas de linealidad para calcular integrales más o menos familiares. No lo dice estrictamente la propiedad, pero es algo que se deduce por lo que se conoce como asociatividad de la suma, que la regla de linealidad aplica para una suma entre 2 o para una suma entre 3 o para una suma entre cualquier cantidad de términos. Entonces yo tengo acá una expresión que es una suma entre 3 términos y la quiero integrar. Y lo que me dice la propiedad de linealidad es que esto es lo mismo que la integral de 2x al cubo más la integral de 4x al cuadrado más la integral de 6 sobre x con respecto a x. Dense cuenta que aquí lo único que hice fue separar esta integral en 3 sumandos. Una propiedad de linealidad de la integral. Y ahora, en cada una de las integrales hay una constante que está multiplicando que puedo sacar. Y entonces esto me queda 2 veces la integral de x al cubo más 4 veces la integral de x al cuadrado más, aquí puedo sacar el 6 y aquí me queda la integral de 1 sobre x con respecto a x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O alguien se me perdió?
Aquí estoy aplicando las dos reglas de linealidad para el cálculo de esta integral. Primero separo las sumas y luego saco las constantes. Y ahora sí, voy a calcular cada una de las integrales. Esta me queda 2 veces x a la 4 sobre 4, ya después simplificamos, más 4 veces x a la 3 sobre 3, más 6 veces la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, más la constante de integración. Y entonces, la integral de esto es esta expresión de acá. No sé si haya preguntas. No sé si haya dudas. ¿Siguen ahí o ya se me fueron? Ahora faltan 10 minutos. Profe, no entendí muy bien el primer término. Acá, acá, El resultado, ahí, donde dice 2 por x, 4. x a la 4 sobre 4. ¿Sí entiendes por qué es x a la 4 sobre 4? Sí, pues porque el 3 estaba... espera, Sumo sí. 1. Sí, lo sumo. En el exponente Sí. y en el denominador. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dense cuenta, y con esto quiero cerrar antes de dejarles el ejercicio, dense cuenta que en esta integral yo utilicé los pasos de las reglas de linealidad para desarrollar un procedimiento que me permite calcular la integral. Es decir, esta no fue una integral que salió de una, por decirlo de alguna forma, sino que es una integral que tuvo un procedimiento. Y ese procedimiento estuvo mediado por las reglas de linealidad que les había mostrado anteriormente. Yo, en general, y hablo de tanto de este como de los demás procedimientos que vayamos a desarrollar, yo exijo que a la hora de presentarme una integral no me den solamente la respuesta, sino que me muestren el procedimiento o la secuencia de pasos para llegar a esa respuesta. Digamos que en este momento la secuencia de pasos es bastante simplificada, pero posteriormente van a ser, para integrales más complicadas, van a ser otros pasos más complejos, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, yo quiero, y nuevamente esto no es para entregar, ni es una tarea, pero sí me gustaría que lo hicieran y que si pudiéramos alguien mostrara su trabajo en la próxima clase del viernes, calcular la siguiente integral que voy a dejar en el tablero. Y ustedes me van de aquí al viernes a trabajar esa integral y el viernes la miramos y la entraríamos a discutir. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? ¿Sí ven clarito? Sí, profe. Listo.
Entonces, quisiera que iniciando la próxima clase, después del llamado a lista, claro está, ustedes, aquí dice 2 coseno, por si acaso, 2 coseno de X, nuevamente este símbolo no se les puede olvidar nunca. Quisiera que la próxima clase, al iniciar, miráramos cómo les fue. Alguien que diga, yo quiero compartir lo que hice, entonces lo comparte en pantalla y entramos a analizar el trabajo. Y ese trabajo lo quiero, claro está, con el procedimiento. Esto no tiene nota, no es para entregar, es un aporte voluntario de su intelecto a esta clase. Entonces, por favor, les agradezco que en verdad lo trabajen, así no sea para entregar y así no tenga nota, para la próxima clase, porque es una colaboración sustancial para el aprendizaje de sus compañeros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Señor. Sí, señor. Profe, Listo. Dime. una pregunta, dice -2 sobre X a la 5. Sí, señora. Sí, señorita. Ah, ok, profe. Gracias. No a ti. Listo. Entonces, pues pauso acá, porque ya faltan solo 5 minutos. Nos vemos la próxima clase.